Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Mucho está sucediendo en nuestros cielos a día de hoy. Y es que nos encontramos ante el preludio de una temporada de eclipses muy interesante. Y es precisamente en estos momentos donde el cielo nos está dando las pistas sobre lo que está por venir y sobre cómo podemos aprovechar estos tránsitos de la mejor manera. Recordemos que nos encontramos frente a la entrada de Plutón en Acuario y a la conexión de los planetas personales con el mismo. Por primera vez en 250 años, nuestra parte más personal, mente, cuerpo y alma, o lo que pienso, lo que hago y lo que siento, se está compenetrando con una parte muy auténtica de nosotros que nace de lo más profundo. Y si bien, a medida que Mercurio, Marte y Venus están haciendo contacto con Plutón en Acuario, quizás los cambios no sean inmediatos, ya os digo, sucede a un nivel muy profundo, es evidente que va a surgir una manifestación de todo ello. Es la primera vez que lo hacen, pero lo harán cada año o cada 2 años en el caso, por ejemplo, de Marte. Irán conectando con Plutón y en estos próximos 20 años de Plutón en Acuario, manifestando cada vez más esa parte auténtica en nosotros. Pero esta, por ser la primera vez que lo hacen, es muy especial, porque es la primera vez que conectamos con algo tan único en nosotros. Y claro, puede dar miedo, se puede sentir caótico, cada uno lo va a vivir a su manera, dependiendo de cómo se lleve con esa parte única. Recordad que el regente de Acuario se encuentra en Tauro, dando cambios a nuestra estabilidad. Es decir, esa parte única genera cambios en lo que nosotros conocemos como estabilidad. Por lo tanto, si la energía acuariana ya es un poquito loca, de por sí, el hecho de que Urano se encuentre en Tauro genera una cierta sensación de inestabilidad extra. Pero esto no es todo lo que está sucediendo. En este vídeo me gustaría hablaros de uno de los eventos más importantes, bajo mi perspectiva, y que no es un evento aislado. Sin embargo, es interesante verlo separado del resto para entender cuál es su funcionalidad. Y no es ni más ni menos que el movimiento de Quirón en Aries, algo que está dando mucho que hablar, o más bien mucho que sentir en estos tiempos en los que nos encontramos, pero es que va a dar mucho más que hablar en las próximas semanas, meses. Me explico. Empecemos porque Marte y Venus están conectando con Plutón en estos días. Marte el día 14, Venus el día 16. Plutón en Acuario. Entonces, digamos que Marte, nuestro guerrero interno, nuestra parte masculina, nuestra parte activa en lo que nosotros somos capaces de dar, el impulso interior, nuestro deseo, nuestra capacidad de conquistar aquello que anhelamos, en definitiva, al final, lo que nos da iniciativa conecta con esa parte auténtica. Por el otro lado, Venus, nuestra, por decirlo así, doncella interna, ¿no? Todos tenemos un lado femenino, seamos hombres, seamos mujeres, todos tenemos un lado femenino, todos tenemos un lado magnético, todos tenemos un lado pasivo, un lado que en lugar de ir a conquistar, como por ejemplo haría Marte, magnetiza, atrae a sí mismo, a sí misma. Digamos que es la parte de nosotros que se centra en recibir. Como decimos, una parte resonante, una parte magnética. Y al final, estas dos, ya os digo, conectan con una parte única de conquistar, un deseo único, exclusivo y auténtico en nosotros, genuino, deseo acuariano, Marte en Acuario, es como lo que yo deseo que no tiene por qué ser lo que tú deseas o cómo yo consigo lo que yo deseo, que no tiene por qué ser como tú lo consigues. Y luego, por otro lado, una parte que es recibimos algo único, lo que a mí me da sentido, lo que a mí me da placer, lo que a mí, para mí es bello, lo que para mí es atractivo, lo que a mí me gusta, que no tiene por qué, de nuevo, ser lo que a ti te gusta y no tengo por qué atraerlo de la misma manera que lo atraes tú. Entonces, estas dos partes están conectando con Plutón y están recibiendo el primer impulso de cambio. Ya os digo, 20 años de Plutón en Acuario irán haciendo sus vueltas e irán conectando de nuevo, pero la primera vez es muy importante y está surgiendo eso nuevo. Además de todo esto, tenemos que Marte y Venus son los regentes del eje nodal, que se encuentra actualmente en Aries Libra. Por lo tanto,
Esto cambia mucho las cosas. No solo son partes muy importantes en nosotros, sino que además son partes que ahora mismo son de vital importancia. Recordemos que el eje nodal, nodo norte y nodo sur, donde se encuentran, que pasan alrededor de año y medio por un eje de opuestos complementarios, en este caso Aries-Libra, nos dice que la temporada de ese año y medio va a ser transformación en ese ámbito. Y claro, todo esto habla de los eclipses que vamos a tener, que hemos tenido, por ejemplo, el del 14 de octubre, que tuvimos el año pasado, que fue un eclipse de Sol en Libra, y de los que vamos a tener en adelante, por ejemplo, el eclipse del 25 de abril de este año, que será un eclipse de Luna en Libra, culminación del eclipse del que os he hablado, 14 de octubre del año pasado, y el eclipse del 8 de abril en Aries, un eclipse de Sol, que va a ser muy importante, por un motivo que entraremos ahora a explicar. Entonces, todo esto que está sucediendo, teniendo en cuenta que Aries y Libra, signos de los cuales Marte y Venus son regentes, no son hechos aislados, son hechos que nos preparan para estos eclipses que van a venir. Y además, el cielo nos está dando pistas sobre cómo enfocarlos, sobre qué es lo que nos viene, sobre cómo aprovechar estos momentos de la mejor manera. Entonces, no me quiero extender mucho en qué significa todo esto, pero creo que es importante recordar qué es el nodo sur. El nodo sur es un lugar del que venimos, lugar de origen, lugar que se encuentra detrás, a nuestras espaldas, por lo tanto habla un poquito de lo que sería el pasado. Es un lugar que de alguna forma debemos dejar atrás. No que debamos dejar atrás completamente, sino es un lugar que posiblemente haya generado un cierto desequilibrio, porque hemos llegado a polarizarnos mucho en ese lugar. Es un lugar donde nos hemos sentido muy cómodos. Y claro, en Libra nos hemos sentido muy cómodos poniendo el foco fuera, en nuestra parte pasiva, en recibir. Claro, ¿qué nos dice la vida teniendo el nodo norte en Aries? Nos dice que debemos dirigirnos, lugar de destino, a Aries. Es un lugar que representa un desafío de por sí, ¿no? Porque nos resulta incómodo. Es decir, todas las partes en las que, en nuestra carta donde tengamos el eje de Aries-Libra, nos hemos centrado en el otro, o hemos puesto al otro como responsable de lo que nosotros queríamos alcanzar, recordad, Libra no es que sea negativo, es decir, todos tenemos una parte magnética, todos atraemos a nuestra vida algo, pero si nosotros nos centramos demasiado en atraer ese algo y no vamos a por ello, al final hacemos responsables a los demás de nuestra realidad. Por lo tanto, el nodo norte en Aries nos dice, si quieres algo, ves a por ello, ¿no? Pero claro, todo este desafío y todo esto nuevo que está surgiendo de la mano de Plutón en Acuario se encuentra con un reto extra. Y esto es precisamente de lo que os quiero hablar en este vídeo. Y es que tenemos a Quirón en el nodo norte, en Aries. Quirón que además hará conjunción partil con el nodo norte el día 19 de febrero. Y que además será protagonista del eclipse de Sol en Aries del 8 de abril, puesto que hará conjunción partil con el Sol. Lo que significa que Quirón se va a estar moviendo muchísimo. Vamos a hablar de este Quirón, vamos a hablar qué significa, porque ya os digo yo que si yo os hablo de Quirón y no sabéis qué es, lo estáis sintiendo aunque no sepáis qué es. Yo os voy a contar qué es. Para empezar, hablemos de Quirón en el nodo norte. Quirón en el nodo norte, en conjunción o cercano, lleva tiempo allí, por lo tanto lo hemos estado sintiendo desde hace un tiempo atrás, cada vez más fuerte, ya os digo, momento clave 19 de febrero. Nos habla de que el destino, el nodo norte, nos trae a Quirón como reto, ¿vale? Lo pone delante nuestro, donde el destino es Aries, ¿no? Mi deseo, mi impulso, mi iniciativa, y nos pone a Quirón por medio y lo amplifica, porque le pone el foco, digamos, el foco de nuestra atención, nos guste o no nos guste, va a estar en Quirón. Entonces, Quirón, por lo tanto, se vuelve la puerta que nos lleva a nuestro destino, es decir, a Aries, es decir, a Marte. Marte, conectando con Plutón, ha surgido en nosotros algún deseo profundo, un impulso, pero ese impulso tiene una puerta, una barrera, un reto, un desafío.
Entonces, Quirón nos va a mostrar cómo manifestar ese impulso, cómo manifestar ese deseo, cómo conquistar eso que anhelamos. Que al final, básicamente, es hacer las cosas a nuestra manera, como y cuando nosotros deseamos. Pero ya os digo, Quirón está interfiriendo en ese yo quiero conseguir algo, pero... Y ese pero es Quirón. Entonces Quirón al final se vuelve la llave y a la vez la puerta. Y si hay algo que bloquea nuestro impulso, nuestra iniciativa, nuestro Marte, nuestro guerrero interior, nuestra parte activa o la energía ariana en nuestra carta, lo vamos a ver a través de Quirón. Entonces, llegamos a la parte interesante. ¿Qué es Quirón? Quirón es la herida. Quirón es la inseguridad, la vergüenza, la vulnerabilidad, una sensación de incomodidad, injusticia, traumas heredados, traumas propios, traumas profundos, una parte psicológica profunda. Todos tenemos un Quirón en nuestra carta. Pero en este momento, Quirón se encuentra en Aries. Y por lo tanto, al encontrarse en Aries, lo estamos manifestando a través de la casa donde tengamos a Aries. Para el momento en el que este vídeo esté subido, tenéis en Instagram, os dejo el link en la descripción, cuál es ese área, a través de qué área se está manifestando esa herida. Y ahora entraremos a hablar de cómo podemos gestionar todo esto. Porque claro, siendo una llave, siendo una puerta, ¿cómo cruzo yo esa puerta? ¿Cómo utilizo esa llave? Bien, Quirón es una herida que si bien puede tener una manifestación externa, es decir, yo me siento inseguro o tengo vergüenza de, o me siento incómodo a la hora de, no lo sé, pues Quirón en casa 10, de mostrarme al mundo, Quirón de ocupar mi lugar en el mundo, ¿no? de lo que piensen de mí, la imagen que tiene el mundo de mí, por ejemplo, ¿no? O Quirón en casa 2, de mi inseguridad económica, de mi capacidad para gestionar recursos o para generarlos. Cada uno, ya os digo, donde tenga a Aries en estos momentos, link en la descripción. Claro, toda esa herida proviene muchas veces, o tenemos en nuestra realidad, eventos a través de los cuales tenemos una excusa para sentirnos así. Me explico. Pues yo me siento inseguro a la hora de mostrarme porque una vez me mostré y se rieron de mí. O me siento inseguro económicamente porque una vez me intenté atrever a ser emprendedor, a llevar a cabo mi parte guerrera, ariana, en cuestión de, por ejemplo, casa 2 recursos, y me salió mal. Entonces, esos eventos, esas manifestaciones en nuestra realidad que nos dan la excusa o la herida o el trauma para nosotros sentirnos así, ya os digo, no tiene por qué ser una ni dos, pueden haber muchas, especialmente cuando se trata de nuestra herida interna de nacimiento, es decir, donde tengamos a Quirón en la carta natal. Hablaremos de Quirón y nuestro Quirón natal, pero ahora hablemos de dónde se está manifestando desde alrededor de 2020, que es en Aries. Ese área es ahora mismo donde posiblemente que desde ese entonces se ha manifestado esa herida. Pero lo importante de todo esto es que las manifestaciones que haya podido tener en nuestra realidad material no son el origen. El origen viene de una herida profunda a un nivel psicológico. Hablamos de un trauma interior profundo que viene de la raíz y donde esas experiencias que en el fondo a nuestra parte consciente le sirven como excusa, ¿no? De decir, no me muestro o no me atrevo a ser emprendedor porque manifestación. Pero esto realmente tenemos que entender que va mucho más allá de la manifestación, que esto va de cómo vivimos la experiencia, ni siquiera de la manifestación en sí. Es decir, que es nuestra interpretación de ese hecho. Lo entenderemos bien a lo largo de este vídeo, os digo, pero básicamente es cómo vivo yo todo eso. O sea, esa experiencia, esa vergüenza se generó, esa inseguridad se generó no por lo que sucedió en sí, sino por cómo yo lo estoy viviendo. Por lo tanto, Quirón, como puerta para atravesar, como puerta que nos lleva a nuestro destino, nos habla de atravesar esa herida, ese trauma para llegar a Aries. Y al atravesarla, y al descubrir qué hay detrás de todo eso, se produce el factor sanación. Básicamente, lo que estamos haciendo es trabajar nuestra herida interna, como con todos los planetas. El cómo nos llevamos nosotros con ese dolor, el cómo nos llevamos nosotros con nuestras heridas.
¿Qué hacemos con ellas? Cuando sucede algo que nos duele en nuestra realidad, ¿huimos de ello o nos enfrentamos a ello? ¿Qué interpretamos como dolor? Y claro, la cuestión es que llevamos, ya os digo, desde alrededor de 2020 con Quirón en Aries. Claro, si además le sumamos que recientemente los ejes nodales entraron en el eje Aries-Libra, todo esto es lo que ha hecho que al final nosotros podamos polarizarnos en el extremo libriano. Pero ¿qué pasa cuando nos polarizamos en el extremo libriano? ¿Qué pasa cuando nos polarizamos en un extremo, sea cual sea? Pasa que prescindimos del otro puesto y entonces no solo generamos un desequilibrio en la energía, en este caso de Aries, sino también en la energía de Libra. Por lo tanto, la sanación de esa herida, que ya os digo, con la conjunción de Quirón con el nodo norte y el posterior eclipse de Sol en Aries del 8 de abril, va a estar moviéndose mucho, pero lo que va a estar sanando no solamente es nuestro impulso, nuestra iniciativa, eso que de alguna forma, esa emoción psicológica profunda, que de alguna forma nos está bloqueando esa iniciativa, el hecho de queremos conseguir algo, pero hay una herida que nos lo impide. No solamente eso va a estar sanando, y con ello nuestro impulso, sino que también vamos a estar equilibrando el nodo sur, es decir, nuestra parte libriana. Entonces, claro, todos estos movimientos nos hablan precisamente de los eclipses que se vienen, ¿vale? De los eclipses de marzo y de los eclipses de abril. Eclipse de luna en Libra, eclipse de sol en Aries. Hablamos de que el enfrentarnos a ese dolor, a esa herida, va a generar un momento de plenitud de la parte libriana, de algo que inició un nuevo reto vincular, una nueva forma de vincularnos que inició en octubre del año pasado, y posteriormente a ello, yo interpreto, y esto claro, cada uno lo va a vivir a su manera, va a depender mucho de cómo nos enfrentamos a esa herida, de si entendemos para qué está esa herida, que precisamente es para que sintamos eso, para que sintamos lo que hay detrás de todo eso. O sea, y esto es muy importante. La herida no surge en este caso la herida ariana, no surge de si yo me mostré y se rieron de mí, o si yo hice esto y no me salió bien. Cada vez que yo tomé la iniciativa, ya os digo, donde tengamos a Aries en la carta natal y salió mal, la herida no viene del salir mal. La herida viene del que gracias o a causa de que saliera mal, nosotros bloqueamos ese impulso. La herida viene de ahí, de bloquear nuestro impulso. Recordad, es una herida de deseo insatisfecho. Pero por estar posicionados en el eje de Libra, yo no conseguí eso, y esta es la interpretación general, ¿vale? La tengo yo incluso aún sabiendo todo esto, ¿vale? Cuidado, es difícil salir de esa porque estamos todos viviendo en la misma historia, es decir, no la misma, pero todos navegando en las mismas aguas. Yo, y esto es importantísimo, no conseguí ese impulso ariano, no llevó a su objetivo meta, porque tú, porque alguien, porque Libra, la parte exterior, la parte que recibe, yo no recibí lo que yo esperaba, yo no recibí lo que yo quería, yo no recibí lo que en mi plan estaba para recibir y por tanto yo al bloquear mi impulso hago responsable al otro, que no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser la sociedad, ya digo, dependiendo de dónde tengamos el eje Aries Libra. Y al hacer responsable al otro, yo me freno mi impulso, porque, ya os digo, Quirón, analizado desde aquí, sí, la herida tal, pero vivido es muy jodido. Quirón vivido es muy jodido. Y ya os digo, cuando veáis en Instagram la posición donde tenéis ahora mismo a Quirón, vais a decir, hostia, pues sí me cuesta esto. No es fácil, no es sencillo. ¿Cómo enfrentamos el dolor? Pero claro, todo esto al final hace que nosotros, con el nodo norte en Aries, con Quirón haciendo conjunción y después con el Sol en un eclipse de Sol que inicia algo nuevo, proceso de sanación muy potente, con Quirón como protagonista, lo que está haciendo es que la vida nos está poniendo foco ahí, foco en la herida y foco en nuestro impulso, y que nos demos cuenta que sí, puede que se rieran de nosotros, sí, puede que no consiguiéramos eso, pero los únicos que decidimos en todo momento, incluido en este instante, ahora mismo, de no tomar la iniciativa, de no sacar nuestro guerrero, de no enfrentar esa realidad y de conseguir aquello que queremos conseguir, de conquistarlo, somos nosotros. Porque independientemente de si el otro se rió, si el otro no lo recibió o yo no recibí lo que esperaba,
El que frenó nuestro impulso fuimos nosotros. Y eso es lo que nos está mostrando precisamente el Nodo Norte. Por lo tanto, ¿cómo vivir esta situación que no es sencilla? No es sencilla. Yo también estoy viviendo esta situación como todos vosotros. Y está el que se enfrenta y está el que no. Para todos va a haber un desenlace. Para todos vamos a decir que se está moviendo esa energía. Pero va a ser cómo la vivamos, el cómo decidamos enfrentarnos a ello, o si decidimos enfrentarnos a ello en primer lugar o no, lo que va a decir cuáles van a ser las consecuencias, cómo vamos a vivir este eclipse de Sol en Aries, que ya os digo, es muy potente. No hablamos de una conjunción de Sol eclipsado con Quirón cualquiera. Es partir a segundos, minutos. Es decir, ya es raro que Quirón conecte con el Nodo Norte. De hecho, la última vez que lo hizo fue, si no me equivoco, en Acuario, en 2008. En Acuario. Pero es que la última vez que lo hizo en Aries fue en 1969. No voy a entrar en explicar qué sucedió en 1969 porque el cielo era totalmente distinto. Las heridas de impulso eran totalmente distintas. Pero son heridas de impulso igualmente. Ya os digo, para que veáis la importancia del evento. Pero es que no solamente esto está sucediendo, sino que poco después tenemos un eclipse de Sol partil a ese Quirón. Es decir, vamos a estar... O sea, las heridas que se están manifestando ahora mismo no son heridas cualquiera. No es que yo en 2020 hice algo y ese algo me hizo sentir vulnerable, me hizo sentir incómodo, me hizo sentir... No, 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 no. ¿Que puede tener raíces a partir de aquel entonces? Sí. Seguramente algún evento. Yo sí hice esto en este área, ya os digo, en Instagram podéis ver el área. Y sí pasó esto y entonces yo no me atrevo a hacerlo más o me cuesta hacerlo porque tengo el trauma, ¿no? Tengo la herida. Pero esto no viene de ahí. Esto no viene de ahí. Esto viene de nuestra propia herida interna. Una herida que está desde antes de que nosotros encarnásemos, desde antes de que naciéramos, y que posiblemente habla de muy atrás. Una herida en nuestra alma. Una herida muy profunda. Una herida que además tiene mucho que ver con ese Plutón en Acuario. Porque es precisamente ese impulso, esa parte auténtica nuestra que está surgiendo, la que se ve bloqueada por esa herida. Es decir, es el no mostrar esa parte auténtica lo que generó la herida en sí. Y esto es difícil de ver, es muy caótico, ¿no? Por eso me gusta separar los eventos que están sucediendo, pero es que es literalmente así. O sea, esta herida proviene de no atrevernos a ser nosotros mismos, porque la herida de deseo insatisfecho, el yo bloquear mi impulso de conquista, mi capacidad de conseguir, de ir a por lo que yo quiero, donde lo que yo quiero es lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Y por lo tanto tiene un carácter auténtico, acuariano. Por eso Aries y Acuario se llevan tan bien. Aries y Acuario están en posición de sextil. Son, por decirlo así, aliados. Entonces, ese impulso nuevo que está surgiendo es precisamente lo que tenemos que manifestar para poder sanar esa herida de deseo insatisfecho, porque solo esa parte auténtica va a lograr satisfacernos. Por lo tanto, a grandes rasgos, básicamente es mostrar ese impulso auténtico a pesar de que a los otros no les guste. Nodo Sur en Libra. A pesar de que yo no reciba lo esperado, lo que me gustaría recibir de los otros. Cuidado, cuidado. Porque en el momento que yo empiezo a vibrar en la frecuencia auténtica, eso puede tener una disonancia con la realidad que estoy viviendo ahora. La cuestión es, ¿me gusta la realidad que estoy viviendo ahora? Porque si la respuesta es sí pero no, o no directamente, el sí pero no todos lo conocéis, precisamente es resonar con esa parte auténtica, disonar o generar una disonancia, una rotura, un quiebre con lo que yo conocía como estabilidad, placer y abundancia. Recordad, Urano, regente de Acuario en Tauro, lo que me va a llevar a ese lado auténtico. Pero claro, si yo no soy capaz de sacrificar el lugar en el que me encuentro, difícilmente voy a poder alcanzar el lugar que anhelo alcanzar. Porque posiblemente ese lugar no es este y tengo que ir hacia allá. Pero para ir hacia allá tengo que salir de este. Por tanto, es así de sencillo. Y claro, esto no es sencillo de ver. Es sencillo de ver, pero no es sencillo de vivir. Entonces, reto, la herida. La herida. Donde el dolor nos habla de la importancia que nos da precisamente, ¿no? Eso que queremos alcanzar.
Pero ¿qué es más importante? ¿Alcanzar todo eso o lo que vamos a recibir a cambio, lo que piensen los demás? Porque ya os digo, si seguimos en la posición de nodo sur en Libra, de donde venimos, de que los demás estén de acuerdo con lo que yo hago, con lo que yo pienso, con lo que yo siento, o con cómo yo me expreso, cómo yo voy a por lo que quiero, qué es lo que yo quiero, esa parte auténtica. Igual los que están a mi alrededor dicen, oye, ¿y esto para qué lo quieres? No te sale a cuenta esto, es como que esto es muy difícil, o esto no es satisfactorio. Pues no será satisfactorio para ti, pero para mí, esa parte auténtica. ¿Vale? Y el choque con todo eso, con Urano en Tauro, provocando cambios en toda nuestra estabilidad, hace que todo esto todavía sea más complicado. Daros cuenta, os estoy hablando de muchos movimientos que están sucediendo en estos momentos, pero todos ellos, si los ponemos y nos ponemos nosotros y los vivimos, se puede sentir todo como muy caótico. Es separar cada uno de ellos para nos damos cuenta al final de que todos hablan de lo mismo. Entonces, recordemos, Marte con Plutón en Acuario, día 14, ese impulso auténtico. Ese impulso auténtico que se encuentra con el reto de Quirón, donde Marte es pues, el regente de Aries, y Aries ahora mismo tiene a Quirón, ¿vale? Y puede que ese impulso nosotros no lo hayamos llevado a cabo. Sale un impulso, pero yo lo freno porque Quirón, de herida, ¿vale? Pero este impulso, esa es energía acuariana, no solamente por Marte, también por el resto de planetas que están pasando por Acuario, lo que está generando los cambios con Urano en Tauro. Cambios en esta abundancia, placer y estabilidad, recordemos. Entonces, primer impulso, ¿vale? Surge ese impulso, pero lo freno, porque me da un dolor y puede que ese impulso directamente se haya sentido un instante o incluso a un nivel inconsciente, recordemos Plutón, a un nivel muy profundo, muy inconsciente, y que lo primero que se ha manifestado a la hora de hacer eso es la herida. Por lo tanto, es muy normal, muy lógico que pues hayamos sentido dolor, o herida, o vergüenza, o incomodidad. Quirón. ¿Vale? Por tanto, si ese es vuestro caso, no os preocupéis, todos estamos en lo mismo, yo también, yo incluido, ¿vale? Posterior a esto, Venus conecta con Plutón en Acuario, día 16. Y ahí es donde surge nuestra parte resonante magnética. ¿Hemos llevado a cabo nuestro deseo? Difícil, ¿eh? Porque la herida es complicada de enfrentar, ¿vale? Si lo hemos llevado a cabo, pues podemos empezar a sentir como recibimos algo distinto. Si no, lo que vamos a sentir es un anhelo de algo distinto, un anhelo de cambio. Venus en Acuario, con Plutón. Una parte muy profunda de mí que puede que no entienda, que quiere algo distinto, que no se conforma con la rutina, que no se conforma con lo habitual, con lo que me han dicho que es lo lógico. Puedo yo intentar, imaginaros, Marte, deseo, Quirón, herida, y de golpe yo, que no me satisface mi realidad o que no puedo llevar a cabo mi deseo, hablo con un amigo, con un familiar, mi pareja, y le digo, mira, es que me siento así, me siento asá, o no sé qué me pasa. Y entonces ese amigo, imaginaos, es un caso, ¿vale? Te dice, no, no, pues vámonos a tomar algo, o nos vamos a despejarnos, o nos vamos a hacer X, donde X es la forma habitual de satisfacer mis deseos. La forma habitual, lo que me gusta, o lo que debería gustarme, para salir de esa situación que no me gusta, que duele, y que es una herida, o la insatisfacción de no haberla conseguido sanar, o la insatisfacción de no haber conseguido ese deseo, y eso es donde ahí nos va a decir, no me satisface. Yo tengo un anhelo diferente. ¿Por qué yo esto que quizás siempre me funcionó ya no me funciona? Venus en Acuario, con Plutón, revelando todas las partes de nosotros que hayamos podido ocultar. De golpe me doy cuenta de que me gusta esto, que antes me parecía tan loco y tan fuera de lugar. Y me cuesta, además, porque tenemos a ese Quirón en Aries, porque para poder llegar yo a eso, tengo que ir hacia ello, tengo que tomar la iniciativa. Y entonces, cuando yo tomo la iniciativa, ¿qué me encuentro? Quirón. Entonces, fijaros cómo ese Quirón, esa herida, se encuentra ahí, presente. Y cómo está interactuando con todo este escenario. Porque además os digo, o sea, eje Aries-Libra, los dos regentes. ¿Qué pasa con todo esto? Pasa que el día 19 Quirón conecta con el nodo norte. Y ahí es donde Quirón, nuestra herida, se va a mostrar, se va a poner un foco muy claro. Es decir, esto se lleva sintiendo de tiempo atrás. Esto se lleva sintiendo, especialmente si habéis seguido mis vídeos y pues habéis visto todo esto que voy diciendo, de que si Plutón en Acuario, que si los cambios, que si tal.
pues habréis gestado mucha energía de cambio, mucha energía acuariana. Y claro, ¿dónde nos lleva todo eso? Nos lleva a Quirón. Entonces, claro, algunos igual han dicho, hostia, este tío dice que hay cambios, ¿qué tal? Pero yo solo siento dolor, solo siento una herida y una incapacidad, una parálisis, como que mi guerrero, Aries, o Marte en este caso, ¿no? Con su energía ariana, no puede avanzar. Pero ¿cómo hago yo todo esto? Entonces, Quirón, en el Nodo Norte, es la vida y el destino, por decirlo así, si creéis en el destino, sincronías, casualidades, para quien crean las casualidades, no soy yo uno de ellos, pero bueno, aquí pues todas las opciones son bienvenidas. Nos pone delante una situación, algo que nos refleja esa herida, la oportunidad de enfrentarnos. Esa opción puede que ya la hayáis tenido y que alrededor de estos días decidáis llevarla a cabo. En el caso, por ejemplo, de un Quirón en Aries, en casa 2, una oportunidad de emprender, una oportunidad de ir a por lo que yo deseo a nivel recursos. En el caso de un Quirón en casa 10, una oportunidad de mostrarme, de exponerme a la crítica, a la vergüenza, a la incomodidad que supone exponerme fuera. Algo nuevo, algo que cuesta. Y claro, todo esto al final, ¿de qué nos habla? Nos habla de una preparación para este eclipse de sol del día 8 de abril. Nos habla de que nosotros podemos escoger, es una oportunidad, nadie nos obliga. Y podemos escoger enfrentarnos a ello. Porque al final se va a estar moviendo mucho la energía de esa herida. No podemos huir de ella. Podemos intentarlo, pero vendrá detrás nuestro. Básicamente, nosotros somos la herida. No podemos huir de nosotros mismos. Por lo tanto, es la gracia. Nosotros resonamos con esa herida, al ser nosotros la herida. No es que la herida esté fuera, aunque la vea fuera, aunque fuera me la recuerde la vida. Yo estoy resonando con ello. Y la única forma que tengo yo y cualquier otra persona, no solamente de sanar esa herida, sino de entender para qué está esa herida en primer lugar, que tiene un sentido objetivo como todo en este mundo, es enfrentándome a ella. Pero claro, ¿qué puedo hacer? ¿Voy a este lugar y me enfrento a esa herida o huyo de este lugar y no me enfrento, pero a donde vaya se va a estar manifestando de otras formas distintas? Sí, pero se va a estar manifestando igual. Entonces, ¿qué sucede después? Un evento muy interesante, ya os digo, muy consecuencia de todo esto, pero bajo mi perspectiva, mi análisis, y esto no lo toméis como una verdad absoluta, porque claro, no sabemos, y menos con Acuario, cuando se trata de Acuario, ¿no? que es todo tan imprevisible, no sabemos cómo se va a gestar, pero Marte y Venus, los regentes del eje nodal, los que están moviendo toda esta energía en estos momentos, el día 22, conectan los dos en una danza con Plutón en Acuario. Digo, 22 se hace el partil, ¿vale? Entre los dos. Pero esto ya se lleva gestando. Es decir, digamos que Marte va más lento que Venus en este caso y Venus va alcanzando a Marte, ¿vale? Marte que va de avanzadilla y Venus que persigue y que alcanza el día 22. Por lo tanto, esa energía no es que el día 22, ¡pum!, no. O sea, se va a estar sintiendo todo esto que digo, la unión, porque al final no van separados el dar y el recibir, van muy relacionados el uno con el otro. Básicamente, Marte conectando con Venus y Plutón, los tres, en Acuario, el día 22, habla de un momento sincrónico entre el dar y el recibir, precisamente. Es importante, porque si bien Marte es la parte activa, que nos permite también recibir cuando yo doy recibo, es decir, Marte estimula a Venus, Venus también estimula a Marte. Si yo recibo, me siento con más motivación para dar. Es inevitable, es decir, que diga que no, o sea, si yo estoy dando y no recibo nada a cambio, ¿cuánto dura esa energía? Es como una pila, ¿no? O como la batería del móvil. Si yo solo la gasto, pero no la recargo, ¿me explico? Entonces, el evento sincrónico, conectando además con Plutón en Acuario, por primera vez en 250 años, habla de la gestación, la formación de algo único, auténtico, que nos llena profundamente. Hablamos de un momento de mucha intensidad, de mucha pasión, pasión volcada allá donde la pongamos, ¿vale? Pero bueno, teniendo en cuenta que está el eje relacional, pueden ser momentos, no lo sé, grandes reencuentros, grandes manifestaciones, grandes conexiones o
la gestación de las mismas, ¿vale? Ya os digo, cada uno vive la energía a su ritmo. En cualquier caso, todo esto para estos momentos se puede sentir a un nivel interno. Si yo me he enfrentado a esa herida, si yo me he enfrentado o me estoy enfrentando, o cojo el compromiso de enfrentarme a todo eso que cuesta, ya se puede empezar a sentir. Todo esto nos lleva, eclipse de luna en Libra, 25 de marzo del 2024. Para mí, una culminación a nivel relacional. Hablaremos de ella, ¿vale? Hablaremos de todo ello y, pues, si queréis saber un poquito de qué va esto en vuestra vida, podéis ver qué estabais haciendo para el 14 de octubre del año pasado, qué estabais empezando, qué estabais gestando, qué se inició nuevo, ¿vale? En nuestra parte Libra, ¿no? Igual dejé de dar todo lo que estaba dando, o dejé de poner el poder fuera, o dejé de... no lo sé, cada uno a su manera, y cómo eso trae consecuencias que se van a dar ahora, que tiene mucho que ver con cómo estamos gestionando nuestra energía de Venus. Recordad, día 16, Venus con Plutón en Acuario. Posterior a esto, eclipse de Sol en Aries, con Quirón, el día 8 del 4. Un nuevo inicio, para mí un punto de no retorno. Como digo, sanación de heridas ancestrales, dependiendo del contexto en el que tengáis a Aries. ¿Y cómo es posible, cuidado, que tenga relevancia con vuestras, por decirlo así, vuestro árbol generacional? Es decir, podemos ser los primeros, no importa en qué generación estemos, no importa si somos los hijos, si somos los padres, si somos los abuelos, no importa. Pero que cada uno en su posición rompa una herida ancestral, una herida que viene de atrás, que sea el primero en hacer algo que mis ancestros no hicieron, que sea el primero en romper una dinámica que siempre pesó y posiblemente no seamos nosotros los únicos implicados. Entonces, todo esto, en conclusión, nos habla de algo nuevo en Acuario que nace, de cómo eso nuevo tiene el reto de un impulso dañado, un impulso herido, algo que nos duele y nos está, por decirlo así, impidiendo o bloqueando llegar a todo esto, de cómo el tributar a nuestro Quirón, es decir, enfrentar ese dolor. Porque al final Quirón nos habla del dolor y de la perspectiva que tenemos de ese dolor, de cómo todos cargamos con una herida, porque todos tenemos un Quirón natal, del cómo enfrentamos al dolor y cómo éste puede hacernos huir de él y no vivir el sentido objetivo para el cual está manifestado ese dolor, o el enfrentarnos, generar una resiliencia como yo, porque el que cambia al enfrentarme al dolor no es el dolor. Es decir, si a mí me duele que otros no estén de acuerdo con lo que yo muestro, con lo que yo soy, siempre va a haber personas que no estén de acuerdo con lo que yo soy. Y lo que cambia no es eso. Lo que cambia es cómo yo lo interpreto. Entonces, solo yo, siendo yo mismo y enfrentándome a lo que digan de pues, las opiniones contrarias o el rechazo, es lo que a mí me hace fuerte o lo suficientemente fuerte y resiliente para que cuando, en un momento dado, cuando yo me enfrente a eso, parezca alguien que no esté de acuerdo, yo pueda estar bien con esa situación. Es decir, no cambia que se acaba el dolor, cambio yo. Quirón seguirá siendo Quirón en nuestra carta natal y donde esté en tránsito, seguirá siendo dolor, seguirá siendo una herida, pero lo que cambia es mi nivel de resiliencia, cómo yo vivo esa herida. Y como posiblemente en un momento dado digas, sí, a nadie le gusta que le rechacen, a nadie le gusta que se rían de él, a nadie le gusta que le juzguen, pero es más importante, esto se aprende a través de enfrentarse a esa herida, es más importante que yo sea yo mismo, que yo muestre eso que yo soy, aunque haya personas que no les guste, aunque haya personas que me critiquen, me señalen o se rían, por decirlo así, cada uno en su casa, su contexto, es más importante que yo haga eso que lo que vayan a pensar de lo que yo estoy haciendo, ¿me explico? Porque las consecuencias no solamente son que esa persona se va a reír o no le va a parecer bien, hay muchas más que nos estamos perdiendo porque ponemos el poder en la opinión de esa persona, ¿me explico? Y ahí es donde tenemos que entender que sentir dolor no es algo malo. Lo malo es sufrirlo o huir de él. Cuando entendemos por qué está, cuando entendemos las consecuencias últimas, que vamos a ver consecuencias de todo esto, ya os digo yo, es que hasta ciertamente se puede sentir como algo
transformador. Yo os digo, se puede entrenar muchísimo a través de Quirón. No vamos a entrar, ya os digo, en mucho detalle, porque si no este vídeo ya se me está yendo de tiempo, pero ¿cómo enfrentamos el dolor? Por ejemplo, yo lo entreno mucho a través de la ducha fría. Yo me pego mis duchas frías. Y duele el frío, en invierno. Te metes debajo del grifo, con el grifo lo más frío que puedas tener el agua. ¿Duele? Pero cuando te enfrentas a ello es como decir, ¿duele? ¿Y es incómodo? ¿Pero me pasa algo? No, es que de hecho las consecuencias de las duchas frías, no vamos a entrar a nivel fisiológico, son buenísimas para el cuerpo. Aumenta la resiliencia, aumenta nuestro foco mental, aumenta incluso nuestro sistema inmune, aumenta nuestra energía. Por ahí lo comparan con subidones de otro tipo que no voy a entrar, pero muy potentes. ¿Y todo esto por qué? Porque nos enfrentamos a algo, una situación incómoda, que nuestro cuerpo pues huye de ella, nos genera incluso miedo y rechazo, decir, uff, yo cuando me puse la primera ducha fría, lo pasaba mal, pero ahora no es que haya dejado de doler, es que ahora yo soy distinto, yo me enfrento a ello de otra manera, ahora puedo dejar que corra y sentir todas las sensaciones que mi cuerpo me ofrece porque sé que no son dañinas, porque sé que todo está aquí, que todo está aquí. Obviamente, los extremos son malos y si yo no estoy acostumbrado a llegar a un cierto nivel de tolerancia y me pongo de golpe, pues sí que es verdad que hay que llegar cada uno de forma gradual, ¿no? Es decir, lo que yo hoy consigo enfrentándome a mi dolor, que antes no conseguía, ya no hablamos de duchas frías, lo he conseguido porque poco a poco he ido siguiendo mi ritmo, me he ido exponiendo a ese dolor, a esa vergüenza, a esa incomodidad, y sigue siendo incómodo. Pero yo puedo llegar más lejos. Por lo tanto, de esto trata. Quirón seguirá siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Nos fortalecemos. Somos más resilientes. Tenemos mayor capacidad. Al final, Quirón en Aries nos habla de la importancia que tiene nuestro impulso ariano. ¿De acuerdo? De cómo es tan importante. Por eso duele tanto. Si no, nos importaría tres pimientos. Pero por eso es tan importante que nosotros sigamos ese impulso ariano. Porque cuando no lo manifestamos, cuando no le hacemos caso, cuando no somos capaces de tomar esa iniciativa que nosotros anhelamos, deseamos, que nuestro guerrero interno quiere conseguir, es ahí cuando se genera la herida. Entonces, muchos de vosotros me habéis escrito comentarios en privado diciéndome, oye, ¿estás bien? Tal, te noto distinto. Y aquí es donde yo quiero hablar precisamente de esto y de cómo lo estoy viviendo yo. Porque, daros cuenta, yo por ser astrólogo y conocer las corrientes energéticas, ese hecho a mí no me exime de vivirlas. Y estamos todos viviendo las mismas aguas. Estamos todos navegando las mismas aguas, cada uno con nuestras herramientas, cada uno a nuestra manera. Unos lo harán conjunto a otras personas, otros lo harán solos, otros lo harán nadando, otros lo harán en un gran barco, otros en una barquita, cada uno a su manera. Pero todos estamos en ello. El tema de todo esto es que a nadie le gusta mostrar su dolor. A nadie le gusta mostrar que está sufriendo, por ejemplo, ¿no? Que lo está. A nadie le gusta. Pasa que yo, por más que intente de alguna forma evitar que el resto vea esa herida mía, pues la mía es muy visible porque tengo a Quirón con el sol, ¿no? Cada vez que yo me manifiesto, eso se percibe. Yo tampoco soy una persona me considero bastante transparente, ¿no? Aunque, bueno, pues yo siempre quiero salir aquí y aportar motivación bueno, levantar el ánimo a la gente. Si salgo aquí llorando, salgo aquí, oh, es que esto lo estoy viendo muy mal. Es decir, no me gusta a mí eso, ¿no? Pero es inevitable que eso se perciba de alguna forma, por más que yo lo intente parar, ¿no? Entonces, yo quiero con esto romper una lanza y deciros, por ejemplo, para mí este proceso, ya os digo, aun sabiendo las corrientes energéticas, aun sabiendo lo que se espera de mí, aun sabiendo el cómo tengo que enfrentar todo esto, es doloroso. Y más porque mi sol con Quirón, cada vez que yo me muestro, cada vez que yo soy yo mismo, duele. Ya os digo, hablaremos de Quirón natal y para qué está todo esto, ¿no? Al final, ese Quirón para mí es, si a mí me cuesta mostrarme, eso, lo que a mí me cuesta, motiva a otros a que lo consigan. Y esa es la finalidad de Quirón, que mi herida, quizás yo siempre a mí me cueste mostrarme y prefiera más siendo un sol en 12, meterme en mi cueva, ¿vale? Ser anónimo y que nadie me vea. Eso es lo que yo prefiero realmente, pero hay un sentido objetivo para todo esto y el hecho de que yo me muestro, el hecho de que me muestro aunque duela,
hace que otras personas sientan motivación por mostrarse. Es como que inspiras y ayudas a sanar en otros la herida que posiblemente tú nunca sanes. Y eso a mi Sol en 12 y por el resto de mi carta le da una satisfacción enorme. Entonces ahora mismo ese Sol con Quirón natal tiene a Quirón en la casa 10. Yo tengo a Quirón en la casa 10, tengo a Aries en la casa 10. Por lo tanto, para que veáis un ejemplo, se trata de unir los dos. Mi dolor a mostrarme, ¿vale? En mi vocación, en la casa 10. Exponerme a lo que piensan de mí, a la vergüenza, a la crítica. De hecho, desde que Quirón está más activo con el Nodo Norte, estoy recibiendo pues críticas, pues típicos haters, ¿no? De gente que, este tío, bueno, en fin, escúchame. Y no descarto que, pues todo esto, no sé, y más hablando de astrología, ¿no? Que es algo pues que hay mucha crítica por ahí, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, mm, no cree en ello, pero no solamente no cree en ello, sino además que tiene la necesidad como de venir a atacar, ¿no? Es como de, a ver, bueno, si no te gusta, pues no mires. Pues, será que no hay posibilidades y no será que no hay cosas por ver, ¿no? Pero independientemente de si es astrología o no, independientemente de si yo estoy en YouTube o no, siempre hay una parte, ¿no? En la que nos exponemos a que otros no estén de acuerdo con lo nuestro, incluso que ¿por qué no? Gente, pues que no tiene otra cosa mejor que hacer o que no tiene algo mejor en lo que gastar su energía que en venir a criticar todo, en venir a señalar todo, en venir a reírse o lo que sea. Y el cómo, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, nos damos cuenta de que no es para tanto. Y cuidado, que duele y sigue doliendo, pero nos damos cuenta de que no es para tanto porque los beneficios, yo por ejemplo cuando veo que me escriben personas que resuenan con lo que yo estoy diciendo, no olvidéis que si os sentís atraído por mis vídeos es porque vosotros también estáis resonando y aunque no me lo digáis en comentarios, que hay muchas personas que sí lo hacen, pero aunque no me lo digáis en comentarios, yo sé que todos estamos en esa misma historia, aunque quieras aparentar que eres súper fuerte, tal, todos estamos sintiendo, cada uno a su manera, ya os digo, pero todos estamos sintiendo todo eso. Entonces, para mí, el hecho de que haya X personas que estén en contra o que tal, ¿vale? Es niño, es una niñedad comparado con si yo puedo llegar, aunque solo sea a una persona, que por verme a mí o ver este vídeo, sienta la motivación de enfrentar todo eso y consiga alcanzar y llevar a cabo su proceso de sanación, alcanzando su deseo, dándose cuenta de que ese guerrero tiene mucha más fuerza. Cada uno, este es mi ejemplo, pero cada uno en vuestra vida es amoldarlo a vuestra situación y vuestro contexto. Yo me expongo a esas críticas, me expongo a que haya gente que me diga que sí, bueno, que si la astrología, que si tal, que si es una chorrada, que si, bueno, en fin, escúchame, también es una chorrada que nuestros ritmos circadianos cambien con las fases del sol. También es una chorrada que las mareas cambien con las fases de la luna, que nuestro sistema emocional cambie con las fases de la luna. De hecho, hay un dato muy interesante y es que, por ejemplo, la policía y ambulancias y sistemas de emergencias ponen más énfasis en los momentos de luna llena, momentos de eclipse, esto me lo dijo un policía, de hecho, porque son conscientes de que en esos momentos hay mayor movimiento, mayor como caos, por decirlo así. También eso es una chorrada, ¿no? Y esto hablamos de varios ejemplos de dos, de los muchos planetas que contempla la astrología. Pues yo no voy a ir a la gente a decirle, oye tú, es que tú no crees en esto, porque no, no. Cada uno está en su película, cada uno está en su historia. Y es lo que os digo, para mí es tan importante y por eso quiero dedicar mi energía a las personas que realmente sí se benefician de este contenido. Y bueno, pues estoy empezando a decidir que quizás no me merece la pena gastar mi energía en personas que vienen a criticar o vienen a lo que sea, ¿no? Y es lo que os digo, enfrentar esa herida tiene consecuencias sanadoras, no solo para nosotros, también para otros. Porque yo me enfrento a el dolor o la inseguridad o la incomodidad que me supone salir de mi cueva, mostrarme aquí, compartir eso que me nace de corazón. Y el hecho de que ya os digo, hay más de una, pero porque hay más de una, yo conozco a muchos de vosotros que escribís comentarios, a muchos que no escribís comentarios, pero el hecho de que hayan personas que estén en desacuerdo o que puedan incluso criticar activamente, ¿no? Es como de, vale, ok, cada uno en su película. Tú crees que lo que yo hago no es bueno. Perfecto.
Perfecto. Siempre que haya una persona a la que esté beneficiando lo que yo estoy haciendo, ya merece la pena. No solamente sano yo y me doy cuenta de que esa persona que me critica no es tan importante en mi vida, sino porque además, con solo una persona a la que yo ayudo, ya está desbancando a las que puedan haber, que tampoco tantas, ya os digo, ¿eh? O sea, aunque con Quirón tan activo últimamente, pues bueno, ya veremos qué pasa. Pero fijaros que pase lo que pase, el hecho de yo ya estar tributando esa herida, el hecho de ya estar mostrándome, el hecho de estar enfrentándome a todo esto, que igual para otra persona es sencillo, pero para mí no lo es, ya hace que si sucede cualquier cosa, yo ya estoy más preparado. Entonces, el hecho de ir tributando esa energía es lo que precisamente nos va a ayudar a los procesos que van a venir los próximos eclipses. No solamente nos va a ayudar a alcanzar un deseo, yo estoy cumpliendo un sueño al hacer todo esto. Para mí, no el mostrarme aquí. De hecho, la fama y el éxito, todo esto, si se puede considerar fama y éxito, para mí es absurdo, no es algo que sea relevante en mi vida. Para mí es más importante la sensación que me otorga el cuando yo siento que hay una persona que esto le está trayendo algo positivo en su vida. Para mí eso es, por ejemplo, ser egoísta, para mí sería hacer eso. Fijaros, cada uno tiene su historia, ¿no? Pero yo estoy cumpliendo un sueño al hacer todo esto. Y cuesta. Y es lo que os digo, todo va de la mano. Yo cumplir todo esto, enfrentándome a lo que supone cumplirlo, no solamente hace eclipse de luna en Libra de marzo que yo tenga un momento de plenitud, sino también eclipse de Sol en Aries con Quirón, que posiblemente mi impulso se vea sanado, quede herido o víctima, por decirlo así, de pues, la gente que pueda decir, yo descubra mi poder transformador, mi poder sanador. Darme cuenta que si duele eso, el dolor me está mostrando la importancia que tiene para mí llevarlo a cabo. La fortaleza que yo puedo estar obteniendo por hacerlo. El cómo cada vez quizás voy a poder exponerme y ir un pasito más allá, como con la ducha fría, que antes pues me tiraba 5 minutos de reloj para enfrentarme. Sí, sí, yo he tenido mi parte de virucha también. Y ahora me tiro de golpe. No necesito ni ponerlo gradual, es como de venga, en pleno invierno. Y sí, se siente y siento esas emociones, pero yo he cambiado. Entonces, esto es lo mismo, a otra escala, por decirlo así, ¿no? Entonces, todo esto va de tributar esa herida, de atrevernos a generar ese impulso, a tomar la iniciativa. O sea, al final esa herida nos está diciendo por dónde es, de hecho, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, que tengo Sol con Quirón, si yo me expongo pero no me ve nadie, como que muy sencillo, ¿no? Pero si además lo hago en la casa 10, que es la casa más visible de todas, ¿no? Me expongo aquí en las redes, ¿no? Delante de miles de personas, ahí es donde yo estoy tributando realmente. Ahí es donde mi herida realmente cobra un sentido, ¿no? Y ahí es donde posiblemente repita situaciones de mi infancia, ¿no? Pues ciertos rechazos por mostrarme que yo pude vivir, que ya os digo, tengo historia y hay muchos de ellos, y yo me enfrente a todo eso, pero con la nueva versión de mí, con quiénes somos hoy en día, ¿no? Y cómo, gracias a hacer todo esto, podemos estar sanando cosas que si bien, ya os digo, tengo experiencias que me recuerdan pues de mi infancia, por ejemplo, o de más adelante, y todas las veces que me lo han dicho, no puede ser así porque así nadie te va a querer o así nadie va... Me han dicho de todo por ser raro, por ser diferente al resto. Cuidado, esto ya os digo, no, cero juicios a las personas que pudieron decirlo. Yo estoy convencido de que pues querían lo mejor para mí. Pero no son esas personas, no son esas situaciones. Esa herida, ese Quirón, yo lo tenía antes de nacer. Antes de que sucediera ese evento. Yo tenía Quirón partir al sol. Entonces, eso viene de muy atrás. Y el yo enfrentarme a todo esto y ser consciente de que hoy esa persona que me dijo aquello ya no generaría que yo dejase de mostrarme. Ya no generaría, es decir, que yo ahora mismo tengo la resiliencia suficiente para que ese niño, ese Néstor, que tenía X años, 8, 6 años, cuando viniera esa persona, ahora yo sí podría decir, oye, me parece muy bien, pero yo soy así. Y esto es lo que me gusta. Así es como me gusta ser. Y si a ti no te gusta, me parece genial. No tiene por qué gustarte. Y es ahora, con lo que yo estoy haciendo,
con algo de mayor escala, porque para mí está en casa 10, donde yo, cuando aparece una persona y no está de acuerdo con lo que yo digo, con lo que yo hago, con lo que yo comparto, yo le puedo decir, ok, mm, perdóname, que es que estoy centrado con las personas a las que sí le gusta, no te ofendas. Entonces, al final, todo esto va de la importancia de ese impulso, de no permitir que nada frene nuestro impulso genuino, por ese Plutón en Acuario, ¿no? De dejar de contemplar lo que digan los demás y seguir la propia iniciativa. Todos tenemos un lugar en este mundo, por más raros que podamos creernos, por más estrafalario, excéntrico que puedas sentirte. Tienes un lugar en este mundo. Hay personas que resuenan con lo que tú haces. De hecho, hay algo muy interesante y es que la vida nos pidió a todos. No solo nosotros escogimos encarnar. La vida nos aceptó. Hubo un lugar para que nosotros encarnásemos. Una familia, unos padres, un contexto. La vida nos pidió tal como nosotros somos. Y la vida, por tanto, espera que seamos exactamente eso, ni más ni menos. ¿Creéis acaso que la vida os traería aquí para ser cualquier otra persona? No. Entonces, debemos aceptar con este Quirón que no tenemos por qué gustarle a todo el mundo y que a menos que nos atrevamos a ser exactamente eso que nosotros somos, nunca conectaremos con las personas que resuenan, porque hay personas que resuenan. Ya os digo, no importa si es una, más, seguramente son más, pero no importa si solo es una. Ya os digo que en el momento en el que conectéis con una persona que resuene con lo que vosotros sois realmente, vuestra parte más auténtica, ese vínculo, esa unión, os va a llenar muchísimo más que 200 millones de los otros. Donde en ese momento, cuando conectéis con esa persona, os va a parecer bien incluso que haya personas que no estén de acuerdo, porque todas esas personas darán más sentido a ese vínculo. ¿Me explico? Pero si nunca nos atrevemos a enfrentar lo que supone el rechazo de nuestro impulso, de nuestra iniciativa, la vergüenza que nos supone mostrar eso que nosotros realmente somos, nunca alcanzaremos todo esto. Y claro, en esta sociedad en la que vivimos, yo que estoy hablando ahora mismo de enfrentarnos al rechazo, de enfrentarnos al dolor, de enfrentarnos a la herida, pensad cómo, cómo tendemos a ser, ¿no? En esta sociedad lo que tendemos no es a enfrentarlo, es a anestesiarlo, a evitarlo. Tenemos 200 millones de medicamentos distintos que, lejos de buscar el origen o la causa de esa dolencia, ese dolor, esa herida, lo que buscan es evitarnos el dolor, porque no nos gusta. Yo es que lo entiendo, porque yo también siento dolor, porque yo también lo he querido evitar. Pero precisamente es el dolor lo que nos sana, es enfrentarnos a ello. Entonces, sabiendo esto, yo entiendo que, pues quizás mis vídeos no lo van a ver muchas personas, porque, ya os digo, solo lo van a ver aquellos que resuenen con ese enfrentamiento. Es decir, ¿quién quiere escuchar que tenemos que enfrentarnos al dolor si lo que uno quiere en este caso, pues quizás es evitarlo o huir de él, ¿no? Pues las personas que estemos, aunque seamos pocos, y yo menciono esto precisamente por vosotros, porque todos los que estéis viendo este contenido, seáis pocos o muchos, a mí me gustaría que fueran más personas, porque me da la impresión de que si lo ven es porque se están enfrentando a este proceso y esto me da esperanza. Me da esperanza. No por mí, porque esto va de nosotros y cada uno se enfrentará a su herida y cada uno obtendrá su deseo. A mí me gustaría que más personas alcanzasen su deseo, que más personas se atrevieran a seguir ese impulso innato interior único y genuino. Pero a todos vosotros que me estáis viendo, desde aquí, aunque seamos pocos, quiero deciros que gracias, primero, por estar ahí, por verme. Y segundo, quiero que os reconozcáis por lo valientes que sois, porque si estáis aquí viéndome no es casualidad. Vosotros habéis tomado una decisión, aunque quizás todavía no sabéis qué decisión es. Muchos de vosotros posiblemente sí lo sepáis. Pero inconscientemente habéis tomado una decisión, la decisión de enfrentar esa herida, la decisión de mostrar esa iniciativa, enfrentarnos a lo que supone ser nosotros mismos y a las consecuencias maravillosas que tienen en última instancia, pero que primeramente nos enfrentan con una realidad que quizás no es sencilla de vivir. Entonces, aunque duela, aunque cueste, aunque sea incómodo, aunque a veces parezca injusto, porque así se siente muchas veces la energía de Quirón, quiero daros mi más sincera enhorabuena y mostraros mis más profundos respetos por tener la valentía para enfrentar este proceso con la mayor dignidad posible,
porque os puedo asegurar que aunque a veces incluso a mí me cuesta seguir en este camino, hay una parte de mí, una parte en mi corazón que me dice que este proceso merece muchísimo la pena, que las consecuencias de el esfuerzo que estamos ahora se van a sentir, se van a vivir, no solamente en un instante, sino que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Hablamos de satisfacción, hablamos de cumplir nuestros deseos, de alcanzar aquello que es único, que solo nosotros sabemos cuál es el camino, porque solo nosotros sabemos cómo es hacer las cosas a nuestra manera. Y con esto termino el vídeo de hoy. No sin antes recordaros que si os ha gustado podéis apoyar el canal dando like, suscribiéndoos y activando la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que están por venir. También he activado una nueva opción, que es la de uniros al canal con una módica aportación que me ayuda a continuar con estos vídeos y que agradeceré de todo corazón. No es obligatoria, por lo tanto, aquellos que quieran realizarla, bienvenida será. También deciros que si tenéis alguna duda o sugerencia, si queréis compartir vuestra situación, podéis hacerlo en la caja de comentarios, dejar un comentario, os leeré con mucho gusto. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.